Continuamos, noche calentita. Don José, minutos de juego. Que no se piense la gente que voy a soltar una exclusiva. Simplemente decir una cosa. y menos con el titular minutos de juego. Analizando los minutos de juego, si te vas a los minutos de juego de la plantilla del Real Murcia, todos los defensas superan los 2000 minutos. Ha habido gente por la que Fran Fernández ha apostado ciegamente. Sabeljic. O sea, Sabeljic, que al principio de temporada fue un desastre y hasta que se puso bien, ese hombre jugó. O sea, por desgracia ha salido en las dos fotos de los goles. Todo buen nivel. Todos los defensas 2000 y pico minutos, Alberto González 3000 y pico. Te vas a los centrocampistas y ninguno llega a los 1900. ¿Por qué? Porque ha rotado tanto que nadie ha cogido confianza en la parte de arriba. O sea, al final no hay gente. No, es que ha rotado mucho. Es que nosotros. Ha rotado mucho, pero también. Y sí, la mitad de la temporada no ha estado. No, pero, sí, pero las esto, circunstancias son otras. Por lesionado. Pero hoy sí está muchos partidos disponibles y no ha jugado. Moja está muchos partidos disponibles. O sea, no ha habido una elección de un centro del campo. Estamos de acuerdo, pero no me parece que los al final él ha ido arriba variando muchísimo, moviendo muchísimo las piezas y sin embargo en defensa no ha movido nada. Porque el Murcia es defensivamente bueno y arriba no. Con un matiz que tampoco a mí por lo menos no me resulta entendible, que es la solución que adopta para el lateral izquierdo, que yo no lo he entendido en el tramo final de temporada. Te lo dije. Porque claramente se demostró en un tramo de la segunda vuelta que su lateral preferido, su lateral titular era Forns. Luego se lesiona, es verdad que se lesiona en un momento complicado, Cadete cumple, pero hombre, si tu lateral izquierdo titular es Forns, lo normal es que te la juegues con él, que no has dejado de ascender por eso. Pero que es verdad que la elección de algunos futbolistas en algunos puestos concretos. Si Moja iba a ser tu titular, lo hemos visto tú y yo, hemos hecho los números en los últimos tramos de competición en muchos partidos que podía haber jugado y no ha jugado. No tenéis idea. O sea, y con Isi Gómez, ¿verdad? Si tú confías en Isi Gómez a tope, cada minuto que estuviera disponible, ponlo en el campo. Pero porque mira, estás perdiendo la capacidad. En el tramo decisivo estás perdiendo la oportunidad de ponerlo listo. Y si Palmer está muy bien un tramo de la temporada, lo ha sentado porque lo ha sentado. Victorio, que luego se enfada y dice que no habla. Fran Fernández. No, lo que me quejo es que me llamas al orden a mí solo. Fran Fernández, hablas con él y él te dice, orgulloso, que es su sistema de entrenadores no jugar con 13, sino tener un equipo. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre con ese equipo. Ese equipo llega, que tú le preguntas a 15 jugadores de la plantilla y dicen, joder, si es que el que me sorprende en los entrenamientos en el día a día se llama Toral y se llama Kenneth Soler, que son los dos que desbordan y se van todos los días de todo el mundo. Pero por lo que sea, pues no juegan. No te enfades tanto. Sí, no, vamos a ver cosas. ¿Por qué sí que se le da la confianza, hablando de los minutos de juego, a Juan Carlos Real cuando no ha estado bien? Por lo que veníamos hablando antes, porque trabaja muchísimo más seguramente que otros futbolistas. A mí me da la sensación, después de toda la temporada, de ver las rotaciones, de ver quién ha jugado, que al final Fran Fernández ha hecho un 11 o ha hecho un equipo por eliminación. Por decir, es que quién es el, no quiero decir el menos malo, pero quién es el que pues dentro de todo me está medio funcionando. Loren en la izquierda. Era elección en muchos casos. ¿Quién es el que al final me ha dado rendimiento en banda derecha? Pedro Benito, sin ser ni extremo. ¿Por qué? Porque es los que más trabajan tácticamente, no los que más calidad ni los que más deporte tengan. Porque en una apuesta conservadora, los que más. Victorio, ¿y por qué ha puesto a Carlos Rojas y no le ha funcionado? ¿Cuándo ha puesto a Carlos Rojas? Muy poquito. ¿Cuándo ha puesto a Carlos Rojas? Si hasta que no te gana el día del Betis que te remonta un partido, llevabas desde enero sin jugar. Ha puesto a Pedro León y tampoco ha funcionado. Ha puesto a David Vicente. Ha jugado también Davo, creo recordar, un partido en banda derecha. Sí. Y también ha jugado en la derecha. No le ha funcionado ninguno y por descarte, pues Pedro Benito, que es el que mejor rendimiento me da ahí. Mira, ha tenido Fran Fernández. Y a la izquierda con Loren igual, porque han pasado también un montón. Solo nos hemos quedado, perdón, José, te dejo. Solo nos hemos quedado con ganadero a Kenneth Soler. Uno al que no hemos visto. A Kenneth Soler. Porque a todos esos. Dale. Simplemente que creo que Fran Fernández ha tenido dudas en muchos sitios. Y ha tenido muchas dudas. Y todas esas dudas al final se las ha transmitido al equipo. Ha dudado mucho, menos en defensa, que lo tenía muy claro. Pero ha dudado mucho en muchas partes del campo y eso se ha notado porque había muchos jugadores con falta de confianza. Aquí hemos debatido y hemos hablado muchísimo de las famosas rotaciones, de si era una idea suya. Yo no soy partidario de hacer tantos cambios, pero bueno, como Fermín ha comentado muchas veces, es que la manera de entrenar de Fran Fernández es así. Yo más que la manera de entrenar, lo primero que decía yo, y creo que es una ensenyanza, también para la próxima temporada, es que había demasiados jugadores. Sí. Pero él se van a gloriar en rueda de prensa el otro día es una barbaridad. Eso es demasiado, porque al final termina viendo a jugadores porque se pueden desenganchar, no sé, pues Kenneth Soler, por decirte un ejemplo, no porque le haya bajado el rendimiento, pero al final, lógicamente, si no juegas nunca, pues te desesperas. Y eso no creo que sea bueno para un grupo. Ese caso, igual que otros, Cadorini, ha habido otros casos. Eso te lleva también a que hubiera un nivel similar en muchos futbolistas
a que vaya rotando mucho. Lo que pasa que es verdad que el entrenador, yo creo que debe haber un momento en el que dijera, oye, este es mi 11 tipo, y a partir de ahí, hombre, voy a hacer algún cambio. Pero llegábamos, por ejemplo, al partido de ida de la eliminatoria decisiva de ascenso sin saber quién iba a acompañar a Iriarte en el centro del campo. Porque hay que recordar yo me acuerdo que hablaba con Otoni antes del partido y a un 33%, a un 33%, no sabes si iba a jugar Moja, Isi o Joao, Pero porque podría jugar cualquiera de los tres. El último partido de Liga regular, el delantero creo que fue Cadorini. Sí, bueno, y lo cambias Por al descanso. primera vez en toda la temporada y lo pone... Porque metió un gol en Alcorcón y después no volvió a jugar. Esto fue una cosa... Y Kenneth Soler igual, que Kenneth, las veces que ha participado al principio un poco, bueno, jugó de lateral incluso. Sí, pero es que marca un gol en Mérida. En Mérida marca, muy parecía poquito. que Kenneth estaba ya y volvemos a dejarlo. Muy poco. De ver. No sé. Yo creo que ahí el entrenador ha tenido muchas dudas. Yo creo que su forma de trabajar es otra, con plantillas a lo mejor más cortas, con plantillas. Creo que la situación le ha venido un poco grande en ciertos aspectos porque ha manejado un vestuario muy grande, ha intentado contentar a todo el mundo, ha intentado que todo el mundo esté bien, tener metido a todo el mundo, y creo que ha producido un efecto contrario, que en el tramo final de la temporada ha habido muchos jugadores que no estaban en su máximo nivel. Al final es verdad, a ver, que él ha hecho un equipo ordenado, equilibrado, que es lo que buscaba, que había algunas facetas que las dominaba bien, la presión, ha conseguido hacer un equipo, yo creo que es lo más importante, un equipo que era muy sacrificado, muy comprometido, que eso también hay que valorar la predisposición de los jugadores. Hay un buen vestuario y que Fe ha puesto, empuje, pero al final le han faltado otras cosas que son imprescindibles para un equipo que quiere subir, que sobre todo es que sepa dominar los partidos, y este Murcia no ha sabido hacerlo. Y luego es verdad, hombre, que la plantilla creo que se le podía sacar más, y también es cierto que había cierto desequilibrio en algunas posiciones, porque al final en el segundo tramo de temporada solo había un pivote defensivo, por ejemplo, en fin, los extremos no han dado el nivel, más allá de que haya rotado seguramente demasiado, pero haya habido jugadores que no han cumplido con las expectativas. Aquí lo que ahora, precisamente al hilo de lo que comenta Fermín, yo creo que también la afición del Murcia necesita entender un poco el por qué el Murcia no ha subido, en el sentido de ha sido más de mérito del entrenador por no saber cómo conjugar las piezas, o porque los futbolistas no han dado el nivel para ganarse la confianza del entrenador o para ser fuertes en sus posiciones. Ni una ni otra, mejor por todo. Es que Fran Fernández no es el único culpable. Yo he pidido la dimisión de Fran Fernández, que también es llamativo. Sí, porque la gente... Sí, como que la frustración se centró solo en... Sí. Yo no escuché ni una queja sobre ningún jugador. Ya. O sea, que se acaba de repartir. Es raro que no se lleve algún futbolista... Bueno, sí ha habido algún... Sí, se ha apuntado algunos futbolistas. Pero Roja durante parte de la temporada está muy señalado. Ha apuntado a Davo. Pero gritos, sí ha habido. Pero gritos de... No, porque normalmente... Sí, pero esto pasa siempre. Sí, normalmente todo el mundo en estas situaciones se fija primero en el entrenador. Claro. Durante la temporada no había ninguna queja. Aunque Fran Fernández salió en una rueda de prensa dando la sensación de que todo el mundo estaba contra él. Levantó un poco la voz. Era mentira, porque no estaba todo el mundo contra él. Yo creo que el trabajo del entrenador, aunque ha habido mucha gente que no ha casado o que no le ha gustado su forma de gestionar el grupo, su forma de afrontar los partidos, porque ha habido muchos aficionados que no han estado de acuerdo, creo que la gente ha sido respetuosa con el entrenador, independientemente de que el otro día, con la frustración, 200 o 300 o 400 aficionados dijeran Fran Fernández dimisión durante un minuto. Tendría que haber terminado la temporada. Pero creo que el problema de Fran Fernández... Hay que recordar que está renovado. Pero creo que el problema de Fran Fernández no está en los aficionados que le dijeron eso, está en gente dentro del club que entiende que el Real Murcia ha podido dar más, que el entrenador ha sido muy conservador y que se han ido y que el Murcia se ha ido, y que tienen la sensación de que el Murcia se ha ido de este playoff antes de tiempo pudiendo dar más. Ese es el peligro que tiene Fran Fernández, independientemente de que tenga contrato, que dentro del club haya gente que estime que Fran Fernández tenía que haber dado más, o que la relación este año entre Fran Fernández, su cuerpo técnico y todo lo que rodea al club no haya sido tan fluida, tan buena como podía ser. Creo que hay otros factores a la hora de analizar el futuro de Fran Fernández, que no es solo que 300 aficionados le dijeran Fran Fernández dimisión, es otras cosas dentro del club que tiene que pensar de verdad si quiere a Fran Fernández el año que viene, porque si no confía plenamente en Fran Fernández, es absurdo, aunque tenga contrato, de Fran Fernández siga. Ojo, que yo no estoy diciendo que lo cesen, estoy diciendo que hemos visto esto muchas veces. Pero yo sí digo que por todo lo que tú comentas, yo creo que sería un error que Fran Fernández siguiese. Si no confían en él... Sí. Y que la gente probablemente de una forma silenciosa... Yo voy a especificar tu frase. Yo considero un gran error que Fran Fernández siga. Si Asier Goiría sigue y no está de acuerdo con que siga Fran Fernández. O sea, si el director deportivo el año que viene no elige al entrenador, mal vamos. Pero por lo que parece, desde las altas esferas,
tienes más confianza en Goiría que en Fran Fernández. Sí, eso Correcto. parece Entonces, real. parece que Goiría va a seguir. Por eso, No, parece que Goiría va a tomar la decisión. Ah, sí, que va a seguir, sí. no vería lógico que siguiese Fran Fernández. Ya no solo por la gestión de la plantilla, por los resultados, por el no ascenso, sino porque si la relación está un poquito tirante, todos nos acordamos de la etapa de Adrián y de Julio Algar, que eso no iba a ningún sitio. No llega a su extremo. No llega a su que extremo. no digo que sea igual, pero cuando los dos que tienen que tirar un poco del carro van por caminos distintos o no se ponen de acuerdo, al final el perjudicado es el equipo. Yo creo que no ha habido conexión. Yo creo que no ha habido conexión total. Yo creo que no ha habido fútbol. feeling total. Claro, pero la habido diferencia respeto ha sido en fútbol. a la hora de plantearlo. A la hora de plantear. porque un ¿Eligió director- Goiría a Fran Fernández? Ya está. Yo creo que pero si ya lo Fran, yo creo que sabemos. Fran Fernández venía de antes. Bueno, Otra pues ya cosa está. es que. No, Pues pero ya está. Goiría, Pero no, Goiría se reunió con él. Si voy a terminar en lo que tú acabas de decir. Ya. Al entrenador lo tiene que elegir siempre un director deportivo, pero en no este club Sima- o en cualquiera. Pero no Sima Goiría, porque Goiría se reunió con Fran Fernández en una cafetería, en el hotel ese cuando va a Sí, Porto otra cosa que Lumbreras. Goiría validara el Se fichaje reunió del con entrenador, él, claro. él se reunió con él y vio, le gustó Fran Fernández y eligió que... O sea, otra cosa es que el club le pusiera un nombre encima de la mesa, o dos o tres, pero el que decidió que Fran Fernández era el entrenador, Goiría. O sea, de eso no le podemos eximir de responsabilidad. Porque él se reunió, que lo confesó Goiría mismo, Sí, sí. que él lo había elegido, o sea, con lo cual también tendrá su parte de responsabilidad. Yo tengo la sensación de que de una forma un poco silenciosa el murcianismo le ha cogido la matrícula a Fran Fernández y en caso de que el año que viene se mantenga el entrenador y las cosas no empiecen a carburar, yo creo que más pronto que tarde Eso es lo que eso no puede puede ser ser. Eso es lo que no bastante puede ser. complicado. Sí. Y quiero decir, la temporada anterior se tomó la matrícula el director deportivo con cómo estaba la gente de caliente con el tema de Javi Recio el año anterior. Entonces yo creo que la gente le ha cogido la matrícula a Fran Fernández y eso, de cara a un año en el que, como decía Otón al comienzo de la tertulia, tienes que volver a pelear por subir. A mí me parece un fracaso que el Murcia no haya subido este año porque son muchos años sin tocar fútbol profesional. Y no solo por eso, sino por la sensación de oportunidad perdida. Efectivamente. Porque el playoff, no nos engañemos, se te había quedado el camino bastante bien, sin desmerecer al Nastic, que es un buen equipo, pero a mí me ha dado la sensación de que este Nastic no era el Córdoba del año pasado, No, otro no. equipo Pero que como hemos visto en en cualquier playoff empresa el otros empate. años, ¿no? Y valiéndote Y el valiéndote el Pero empate. como en cualquier empresa privada, si y tú tienes un teniéndote que objetivo- jugarte el ascenso en una eliminatoria posterior contra un Mérida o un Real Sociedad, sin desmerecerlos, pero que al final era un equipo de su nivel, o incluso la sensación, y lo vimos en el partido de ida contra el Nastic, de que tú podías ser incluso un Tenía equipo más, superior. tenía más, Victorio. Sí, vamos a ver una cosa, también un poco por matizar, Fran Fernández ha hecho cosas bien esta temporada. Hombre, ha metido el equipo Lo acabo de segundo. decir. Ha conseguido Hay el que decir ascenso. que ha hecho un déjame, equipo, pero que ha déjame. hecho un equipo, por ejemplo, firme defensivamente, claro, por eso lo he dicho Dejarlo, antes. dejarlo que A ver ahora cuando llamas al orden. te estoy defendiendo, Eh, dejarlo. es innegable que le ha devuelto una estabilidad al Real Murcia que el conjunto grana no tenía desde que llegó a la primera federación. Que ha estado todo el año. Cuidado. Yo que no creo que El sea año de que Mario Simón no fue Dejemos malo. que termine Victorio y comparado luego- con el año y pasado, luego- te lo compro. y luego le dais Con el respuesta, anterior, por no. Una favor. estabilidad deportiva de tener a todo el año el Ya, equipo pero- arriba, primero, Ya, pero segundo, la primera tercero. temporada Mario en primera Simón. federación no es comparable con esta, No. ¿eh? Ni Vale. el presupuesto no tiene Sí. nada que ver, ¿eh? No. Lo digo A por- partir de ahí, Por rendimiento mejor la Ha primera. dicho primera federación, no segunda. Mario Simón era segunda federación. No, No, primera asciende, federación, primer año en primera Sí, federación. pero el año bueno es el que asciende, el segundo año pero- es mucho más pero fácil. Mario Simón en primera federación- Bueno, vale, perdón, Pero Mario no, Simón en no, primera pero eso es federación. matizable. Pero Mario No, Simón en no. primera. Un apunte. Mario Simón en primera federación tiene un equipo Correcto. presupuestariamente de mitad Cierto. de la tabla para abajo. Cierto, cierto. Y lo tiene este quinto, año sexto. Fran Cierto. Fernández tiene un equipo top de la categoría. Correcto. No tiene nada que ver. Si lo comparas con el año pasado, estoy de acuerdo. Pero venga, pero breve. ha tenido resultados, aunque en el de mérito hay que decir que el propuesta en el cara a cara con los equipos de arriba no ha sido ni convincente, ni atractivo, ni ha propuesto o ha tenido lo peor que puedes tener. Es que en casa, sobre todo la primera vuelta, han mostrado una imagen deficiente. ¿Solo con en la tu primera gente. vuelta? Sobre todo Bueno, hombre, el tramo sí. final ha mejorado sobre todo en cuanto a resultados. pero los números el fútbol, son- y- Claro, pero- el fútbol estoy de acuerdo que no ha sido un gran fútbol, no se ha visto, pero no ganaba. Es que al principio no, pero ni al ganaba. final- no tengo los datos de local. Pero al final, y ya con esto termino, te das cuenta que en casa pierdes con el Yeclano, descendido, te das cuenta que en casa pierdes con el Alcoyano, descendido, bueno, el te Yeclano das en la cuenta primera de que en vuelta no casa empatas con el Perdona. Saluqueño, No, empatas el con Intercity. Claro, Saluqueño. empatas con el Saluqueño, Con el Intercity. con los de arriba no les ganas, llegas a las últimas jornadas con un milagro divino siendo segundo porque tiene 2 palos el Intercity, porque falla una ocasión muy clamorosa el Villarreal en tu casa en la jornada 35-36. Entonces tienes cosas que a la gente le hacen dudar. A partir de ahí, que la temporada ha sido, yo para mí, no para despedir a Fran Fernández por darle estabilidad al proyecto, porque esa es otra, y volvemos a lo que hablaba antes Otón. Vamos a empezar a dar estabilidad y vamos a empezar, por lo menos, a aguantar 38 jornadas.
Es que si vamos a 3 entrenadores por año, Pero es que este año no ha sido la tercera, volveremos por a que esa año. exigencia Tiempo, Y la Victorio, Javier Gonzalo ni Pérez. buena ni Es que Berto sana. es muy sanguinario. Ni buena ni Berto es muy sana. sanguinario. No, Continúa. pero al final creo que hay mucha gente que ha criticado que Fran Fernández tuviera renovación por playoff, pero es que hay formas de caer en un playoff. O sea, tú llegas al playoff segundo con la ventaja del empate y un mal Nàstic de Tarragona te elimina, dejando entrever tu impotencia a la hora de atacarle, es una forma de caer en el playoff, y otra forma es que tuvieras pasado la segunda ronda, digamos, de forma solvente, que en la segunda Lo que ronda... le pasó al Nàstic el año pasado. Y que en la segunda ronda te eliminen en los últimos 10 minutos porque en una decisión arbitral... Ha llegado al mismo sitio prácticamente, ha jugado al playoff y no ha subido, pero hay forma y forma. Y yo creo que lo que marca un poco a Fran Fernández es la forma de caer. Que llueve sobre mojado. La forma de caer, la forma seguramente de ser conservador en el tramo final de liga para no ir a por el liderato. Correcto. Que empates con el Algeciras en casa y que al final seas segundo por rebote. O sea, al final hay ciertas cosas que marcan un poco seguramente el futuro de Fran Fernández. Bueno, no ha evolucionado. El equipo, la cuestión es que pero el equipo hay forma de caer en el playoff y formas de caer. Que los males que tenía el Que por equipo eso desde el estamos principio de de la acuerdo. temporada no ha sido capaz de corregirlos, porque es verdad que en el tramo último de temporada en casa mejora algo, en el sentido de que no pierde partidos, aunque le costaba ganarlos también, ¿no? Pero no puedo esconder un dato que es alarmante en casa. O Es sea, el que para mí me parece el undécimo local. el más fuerte me parece Es que los horrible. 20 partidos de casa, si metes en el saco el del playoff, en 9 te has quedado sin marcar. Entonces, claro, al final, a la gente, al aficionado, claro, ¿qué más le vas a pedir? Se ha visto que en casi la mitad de los partidos de casa de su equipo, que debiera ser un equipo ganador en casa, porque es un equipo hecho para ascender, en casi la mitad, en 9 de 20 te quedas sin marcar un gol. Es que claro, no sé cómo... Y porque al apareció final Flaccus. ese dato Y porque es muy apareció fuerte. Flaccus. Y porque Sí, apareció sí. Flaccus. Sí, sí, también. Porque si no Bueno, aparece pero Flaccus en esta pero temporada... pero perdona, ese a lo argumento mejor- tampoco me vale. Otón, Flaccus es un jugador de la plantilla. Lo has Sí, fichado para sí, eso sí. también. pero Eso no lo vas a poner en el deber del entrenador. Es cierto que creo que es a lo que se refiere él, que gracias al físico de Flaccus, muchas veces al Murcia se le han resuelto los partidos. Partidos que si no hubiesen estado individuales. enquistados con el planteamiento conservador, vamos a esperar, porque en realidad el partido del domingo, la primera parte era lo que tenía preparado Fran Fernández. La primera media hora es presionamos salida de balón, vamos a ver algún error del Nàstic de Tarragona ¿qué es con lo que no cuentas? Con tener 2 o 3 robos en la presión, y mala definición. Pero el rival claro, juega, tienes que el ir a rival otro no más. lo puedes plantear Pero tú te- a 20-30 minutos. Correcto. Y el rival juega. No, Es que- y lo más importante. Y solo a buscar la presión arriba, al final tiene que tener otro. Me parece un argumento muy pobre. Y lo más importante, totalmente, pero sí, ahí es donde vamos. Pero es cierto que eso es lo que él proponía. ¿Que le hubiese salido? Pues eso ya es fútbol ficción. Para mí otro gran error de la temporada, que nunca el Murcia ha tenido un plan B. Nunca el Murcia ha tenido un plan B. Será por planes, ha tenido un C, un D, un No, E, un F y nunca un el G. Murcia ha sabido qué Ha hacer. tenido muchos cambios, pero como dice Victorio, no ha dejado de jugar una cosa, ha cogido Fran Fernández. Entonces, directamente ya, no ha habido ya plan. ha puesto 3 con 2 carrileros. No, el plan de estar Siempre lo organizados mismo. tácticamente atrás y esperar la pólvora para tener alguna ocasión, te ha dado para ser Pero que no segundo. hay más vueltas. que Dicho Fran lo cual, Fernández- tampoco decir. Todo esto es así, Sí, es sí. cierto. Pero yo me estaba acordando ahora del año pasado, digo, porque esta temporada parece lo peor del mundo y entiendo la frustración no, en pero hay que caliente. ponerla en su contexto. Y lo sí. fuerte fue el año pasado. ¿eh? No, Sí, con sí, esto sí, no total, pretendo ser total. Pero conformista. el año ¿eh? pasado, Pablo Alfaro, hablé el otro día con él y me dijo, ¿te has dado cuenta que los números del Murcia de la segunda vuelta del año pasado son los mismos que de esta? Sí. Me refiero, y este año no estaba ni el Córdoba, ni aquel Ibiza, ni el Castellón, ni el Málaga. O sea, Pues me refiero, yo no y creo. tiene razón. Pues, bueno, los números no lo sé. Yo no creo que merezca la misma nota a Fran Fernández que Pablo Alfaro. No. Pero que me refiero, sí, pero hemos evaluado más bajo. O sea, hemos evaluado, o sea, si nos vamos a los números, son lo mismo. Si el problema, creo que Fran Fernández ha creído en una cosa que no le ha dado. Fran Fernández ha creído en una cosa que no le ha dado. A lo mejor mañana se va al Mérida y lo ascienden. Sí, Que pero no te digo mira, que para no, mí- pero ha creído en una cosa que no le ha dado. Y él se ha visto solo. Y la rueda de prensa aquella que hace, antes creo que del partido contra el Algeciras, él ahí sale y se quita la careta y suelta todo lo que pensaba. Y luego, viendo la repercusión de sus declaraciones, recula y en la siguiente rueda de prensa piensa que todo es maravilloso. Pero no es así. Porque Fran Fernández toda la temporada ha pensado que no se estaba valorando su trabajo y que no se estaba valorando lo que él estaba haciendo y no se estaba valorando nada. O sea, ha habido ahí digamos, una especie de formas de pensar diferentes respecto al trabajo de Fran Fernández. Que Fran Fernández ha hecho un gran trabajo, pero Absolutamente. no sé si a este Murcia le vale eso. No, pero que no ha sido suficiente, sin más. No, Si tú tienes un objetivo, que el objetivo en septiembre del Murcia era ascender. ¿Has conseguido ascender? No.
Es un fracaso, fin, y no tiene más. No, el Es objetivo un del Murcia era fracaso. jugar playoff y estar con opciones de ascender. Aquí el debate es si el Murcia ha caído antes de lo que tendría que caer o si podía haber hecho Creo más. que no se está muy de acuerdo aquí. Sobre todo porque si tú hablas con dirigentes del club, no creo que te digan que el objetivo Era es quedar jugar el quinto, playoff. el objetivo era y subir, tal. era No, ser era primero. subir. Te lo he Y, dicho antes. y creo que ahí hay... Hay formas de jugar el playoff y caer en el playoff. objetivo era ser primero. Y fíjate, creo que en parte el problema también viene de ahí. Eso, ya digo, no exime a Fran Fernández, pero claro, ya lo hemos dicho alguna vez, si tú al entrenador le ofreces la renovación en caso de playoff, ya está bajándole un poco el listón. Sí, el punto de partida es que el playoff podría servir, entre comillas, porque un deportista siempre es ambicioso y buscará el ascenso, claro, pero es lo que siempre ha defendido Fran Fernández en su discurso, en sus comparecencias, y por eso se le ha tachado también de conservador, de conformista. Mira, te voy a poner un ejemplo. Bueno, va a jugar el playoff y luego ya veremos pero desde dentro del club hay gente, y tú lo sabes, que exige ascenso. Pero mira, te voy a dar un dato. O sea, una cosa que me explicaron a mí el otro día que yo no la había visto, tiene razón. Al final, tú cuando un entrenador tiene la seguridad de que el año que viene va a seguir, afronta seguramente los tramos finales de la temporada de forma más tranquila, ¿vale? Si tú lo renuevas por playoff, ya sabes que en el playoff va a estar plenamente centrado en el playoff. Y no te digo que Fran Fernández sea así. Pero ¿te acuerdas lo que pasó el año de Julio Velázquez? ¿Te acuerdas el año de Julio Velázquez lo que pasó? Que él estaba jugando el playoff y renovando y finchando por el Betis. O sea, Sí. y al final seguramente no fue la causa de que el Murcia no subiera, pero Julio Velázquez estuvo con la cabeza en otro sitio. Entonces, a veces te interesa que el entrenador esté centrado, y a lo mejor muchos jugadores centrados en el que el año que viene, si suben o van a estar con el equipo, que no tienen que pensar en estar hablando con otros clubes, que sus agentes tengan que estar... Creo que es una forma de que el entrenador esté tranquilo, que no digo que sea un acierto o no, o no digo que Fran Fernández no lo fuera a estar, pero si el Quizás sea entrenador- esa la razón, pero a mí no me convence. La victoria, No, Fermín, que- yo digo que un apunte más. Pasamos capítulo. Y ahora por avanzar un poco, si queréis, por valorar un poco lo que ha sido la temporada de la entidad, creo que sí se crece en cuanto a que se apuesta en un proyecto, se aguanta con la misma idea. Quiero decir, para mí es sinónimo de estabilidad el hecho de que salga semanas mejor, semanas peor, el Murcia haya apostado por la continuidad de un entrenador hasta final de temporada. Eso es bueno, pero para mí la estabilidad, ¿sabes cuál es? Espera, que 14 o 15 jugadores de este año siguen el año que viene. Eso Para mí es. esa es la estabilidad. Déjame que y que termine. refuercen la plantilla con 5 o 6 jugadores de más nivel. Para Déjame mí que eso es termine. estabilidad. Y efectivamente, te voy a apostillar con algo más. Que en vez de que la única referencia de la cantera sea Toral, que haya 4 jugadores del Imperial. Que para lo que ha jugado Kenneth Soler, para lo que Para ha eso jugado tienen que Cadorini, tener, y no digo que no ¿Qué lo se tengan. dijo el A año ver, eso pasado y el a mí a anterior? veces me parece un mantra, vale, pero, No, pero- ¿hay jugadores con nivel o no? Solo pregunto, ¿eh? Yo no digo ni que Pero- sí ni Y que ha, no, ha habido porque no sé, generaciones de eso más tienen que nivel. valorar los pero te hago una- técnicos. pero te hago Todos una a la vez, pregunta. no. Pero te hago una pregunta. bueno, una posibilidad, para jugar perdona. 6 partidos al año. Sí, empieza haciendo cuatro- una plantilla más corta. Correcto, correcto. Lo que no podemos decir con una plantilla de 25 es que encima tienes que tirar No, de no, variante. no, Hombre, no. Voy a pero corregir, si- voy a corregir a Victorio. Palmer y Cadorini son jugadores del Imperial. Ya, pero no. Que se me- Pero no, son jugadores No, del no, Imperial. no porque tú, cuando le exiges en este caso, al director de Son cantera. jugadores del Imperial, tienen ficha del Imperial. Ya, pero tú, cuando le exiges el crecimiento de la cantera, tengo 2 divisiones de honor, tengo ¿Qué ha hecho el Imperial un este año? lío que ahora. Dime un jugador del Imperial que tendría que haber subido al primer equipo. Pero sí, No, sí. dime A el mí, nombre de como uno. idea, a mí como idea de club me dime el nombre parece de uno. perfecto. Eso, a los jugadores Sí, hay que... dime Y de hecho, que me diga el nombre de uno. Pero, por ejemplo, para tener como último delantero a Cadorini con los recursos, que no lo dejaste salir, que quisiste aguantar, no sé qué, que él se quiso A mí, quedar. ¿sabes cuál porque me se parece el error? A mí me parece el error traerte un jugador de otra cantera a tu cantera a curtirlo para que cuando se curta en un año de máxima presión en el Murcia, Pero devolvérselo a su pero cantera. tampoco Eso a mí me seamos- parece un error, Tú hablas de Carlos Rojas. por ejemplo. No, a pesar que hablas de Cadorini o de Palmer. Por ejemplo, Independientemente de eso, me no, parece pero un error, objetivo. porque tú le vas a devolver a Carlos Rojas a la Almería mejor Vale. de lo que es. Pero Carlos Rojas no es tuyo, Cadorini y Bueno, Palmer ya, sí. pero- Y pero- mucho- a y mí- sabemos que en ese sentido, el futuro esa idea- del a mí esa idea del de Murcia cantera- es ese negocio. A mí esa idea de cantera y de tirar de cantera me parece bien, pero eso suele ser normalmente a largo plazo, hay que tener paciencia Y luego, depende de luego la hay que jornada poner que nombres. tengas. Decir, no, es que voy a tirar 3 o 4 de cantera, no, pero hay que poner nombres. Y es verdad, mira el caso de Toral. Si Toral, no sé si habrá algún otro en la cantera o no, pero lo importante es que se le ha dado la oportunidad, se le ha dado la alternativa cuando era un jugador que no estaba muy claro si podía explotar o no. Pero luego hay que ver si tienes otros Pero jugadores yo le en hubiera esa dado, situación. yo le hubiera dado 500, 600 minutos más que Claro. se le han dado a Rojas.
Claro. Es lo que a mí me fastidia. Claro, ese es el tema. Que a lo mejor Roja tuviera dado algo del ascenso. Todo no lo eso sé, ya- Pero creo que los 500-600 minutos que tú le has dado a un jugador de otra cantera, se los tienes que dar a tus jugadores. Pero para eso empieza por hacer una plantilla Todo más Todo, eso corta, sí, repito. todo sea Una plantilla más pensando, corta. pensando en el futuro, y habrá tiempo para ver cuál es la idea de Felipe, si sigue Goiría, si sigue Fran Fernández. La idea es que si hago Goiría, yo creo que Goiría tiene un 80% de Sí, posibilidades sí. de seguir. Sí, sí, a sí. falta de una conversación seguramente en la que Goiría le va a plantear a Felipe, oye, ¿sigo teniendo mando en plaza? Sí, creo que tienen que hablar ciertas cosas y ya está. ¿Qué pasa también con la plantilla? ¿Cuántos jugadores continúan y cuántos jugadores Muchos no, con contrato, no ¿eh? continúan? Y con el entrenador que tiene contrato. El caso es que al final la temporada ha sido bastante... Y si Pedro León sigue jugando o no sigue jugando. Bueno. Que otra Creo pregunta importante, porque Pedro León va a seguir en Pero el no club. va a condi- Pero como jugador, yo Sí, creo que pero sí. incluso pero- dentro de la plantilla yo creo que él ya tiene un rol que no va a ser un primer espada. Que a lo mejor hace 4 años que siguiera Pedro León era maravilloso. Ahora, si está bien, porque va a dar muchas cosas, si no está, Yo creo tampoco que Pedro- pierde el Murcia un yo creo- futbolista que le fuera a dar muchísimo, porque tiene un año más, este año ha tenido un papel mucho más residual, yo creo que él también, por ahí a lo mejor las declaraciones del otro día, no sé, yo creo que no tiene me una niego a temporada pensar- ni mucho menos contento. Yo creo, yo creo que a día de hoy no quiere retirarse con este sabor amargo que le deja este final de temporada, creo. Pero que decía que la temporada ha sido un desastre, el descenso del Cartagena, el descenso del Yeclano, no ascenso de Lucán, no ascenso del Murcia, la Unión se ha quedado sin ascenso. El tramo final ha sido tremendo, Se porque ha torcido hubo todo. un momento en el Todo que se ha parecía que torcido. podías tener equipo en segunda división y 3 o 4 en primera federación. Incluso 4 en primera federación, porque el Yeclano ha descendido, la Unión a última hora no ascendió, el Lucán tampoco. Sí. Un desastre, un desastre. La Unión se ha ido a Málaga. Sí. En el grupo 13 subió el Lorca, pero el segundo representante que puede subir, El con todo mi Pulpileño. respeto, es el Pulpí, que es Y un la equipo Almería, almeriense, eso no que son- ayer llevaba una pancarta gigante en Limonas que ponía Pulpí Almería. Claro, que eso o sea, es me refiero que al geografía, final por pies de Almería. no puede salir nada peor. El ¿sabes? año que viene a lo mejor tenemos un representante más murciano en el grupo 13 y ya está. Fin. Fútbol sala. Bueno. A lo que nos agarramos y a lo que nos queda es el fútbol sala. Vamos a meter a uno seguro, sí o sí, en la final, porque la semifinal ya saben que está siendo entre Jimby Cartagena y el Pozo Murcia, y un Jimby Cartagena que ayer daba primero en un partido con goles, un partido abierto, con un Jimby que se puso 3-1, el Pozo luego empataba al segundo del final y luego en la prórroga Jimby conseguía el gol de la victoria y bueno, se pone primero en esa eliminatoria, saben, al mejor de 3, próximo partido en el Palacio de los Deportes. Pero lo más importante es que uno de los dos va a estar en la final. Menos Sí. mal, porque con la temporada que llevamos... Lo ideal hubiera sido lo del año pasado, porque verlos en la final, Sí. pero bueno, mientras en el camino disfrutamos de un derbi y vamos a ver quién se mete. Hombre, ventaja para el equipo De duda. cartagenero y vamos a ver qué pasa. el Y en miércoles. cualquier caso, la sorpresa ha sido el Pozo Murcia, octavo, que ha vencido a Peñíscola, el todopoderoso, actual campeón de... Con muchos apuros, Sí, pero ahí te quedas. Bueno, con él. sí, Pero no, ahí no, te para- quedas con él. pero el para último mí no ha sido partido, sorpresa. pero dentro. El último partido muy bien, ¿eh? Para En mí el no ha sido una Palacio. sorpresa un equipo El como último, el segundo. El segundo partido ya, ya. muy bien. ahí No, lo que José, ve. Un Porque equipo el que tercero- le gana la eliminatoria Juanjo, a Peñíscola, por pero- mucho que pero- fuera primero, tampoco es un sorpresón. ¿Cómo? ¿Perdona? Que el Pozo le ganara una eliminatoria a Peñíscola, por mucho que Peñíscola fuera primero, ¿Y el para Pozo mí octavo? no es un sorpresón. Sorpresón sería que el Pozo fuera primero y que Ya, Peñíscola pero octavo me- se la ganara. Pero no me puedes decir antes que el Este Murcia, Pozo contra que tenemos que Peñíscola- pensar que a Para ti ha Murcia no sido se le exige el sorpresón. ascenso y Pero- ahora decir que el Pozo lo Pero normal ti es que gane todo. ¿Para ti es una sorpresa que el PSG gane la Champions? Hombre, No, dime, contéstame. pero vamos a ver. No, a mí- contéstame, coño. No, pero es que no Para ti ha tiene, sido- no tiene nada para que ti ver. es una sorpresa. No. para ti es una sorpresa que el No, PSG. no, porque no, sa- pero saca contéstame sobre- sí o no. No, contéstame pues quedó tú a mí, 17 en la fase en la contéstame primera tú a fase. mí, Quedó el 17 o el 18 contéstame que tú a se mí coló en la como fase a en la la fase fase. de la región José, interesa. José, ¿Es así o no? calma, ¿Es así o José, no? pero mírame a mí, Se coló, José, se pero coló. mírame a mí. El ejemplo A de ¿En la ver, repesca? José, pero mírame a mí. Y a que no es una sorpresa del PSG haya ganado Bueno, Champions. independientemente de eso, yo creo que es una... José. Perdona, Alberto, perdona. Sí, vale, venga. Yo creo que hubiese sido más fácil y todo el mundo en casa lo hubiese entendido si tuviese ido directamente el presupuesto en la plantilla. Hombre, ya claro. La sorpresa es que el Pozo quedó octavo. ¿Cuántos campeones del mundo tiene Peñíscola? Eso es. Dime cuántos campeones del mundo tiene Peñíscola. A ver, Venga. ¿cuántos No, campeones del dímelo, mundo tiene venga. el año que viene? Voy a apuntarlo, dímelo. No, venga. Dime, voy a apuntar, venga. ¿Por qué al Real Murcia no le exiges el ascenso o te enfadas con la gente que le exige el ascenso al Real Murcia y tú ahora al Pozo se lo exiges todo? No, 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 tío, no, que llega a explícamelo. semifinales. Esto no. Que llega a semifinales todo para el Pozo. Hombre, el tercer presupuesto de la categoría. Que gane al líder de la liga regular y favorito, seguramente algo Pero que es tendrá. Peñíscola, que sí, que muy No, bien. yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver. Yo no creo que Peñíscola sea el favorito para ganar la liga. Otra cosa es que haya hecho las cosas muy bien hombre. y quede por encima de Barça, por encima del Pozo, por encima de Inter, por encima de Jimby.
Yo prefería cruzarme con Peñíscola antes que con el Barça. Peñíscola favorito para ganar la Liga. Yo por lo menos. Otra cosa es que Peñíscola ha hecho un temporadón, chapó. Ganó la Copa del Rey. No, la Copa de España. La Copa de Ganó España. la Copa del Rey fue Su Inter. primer Copa del Rey, el título. Inter. Eso. Y luego líder de la Liga regular. Pero chapó. lo que no es Pero aseado es que el como dice Pozo haya Berto, perdido títulos contra el Betis, que que se haya quedado octavo pasando apuros a 2 jornadas para el final. Que se Eso lo he es lo dicho, que no es aseado. En una que se lo he plantilla dicho con que- 5 que se lo he campeones dicho del que- Y mundo. termina lo que no es aseado es que un equipo que pierde contra el Real Betis, que queda eliminado a principios de temporada de la Supercopa, cojas y le exijas meses después que lo tiene que ganar todo porque es No, el Pozo. sí lo tienes que porque exigir. son los mismos La que- exigencia es para el Valdepeña, o sea, para el Peñíscola, que tenía que quedar primero porque había quedado primero en la Liga regular. Era favorito a todo el Peñíscola. No, lo que está así me claro es perdí que yo. a priori tenía más opciones que el que ha terminado octavo pidiendo ahora y que se ha metido gracias Bueno, al demérito de las Mira, últimas cuando le jornadas tocó de al Peñíscola de el los Pozo diría, contrarios. madre mía, no ha tocado el Pozo. O sea, sería una mala jugada Y el Pozo, porque el Pozo es un equipo con- contento. Claro, Porque el Pozo antes de que encanta la todo vida, Barça, Inter, que no fuera el Movistar o el Barça, seguro, aunque fueran segundo y tercero, Seguro, ¿no? seguro, Claro, es que al seguro. final, vamos a una cosa, si yo lo único que he dicho que para mí no fue un sorpresón que el Pozo se cargara a Peñíscola. Bueno, Todas estas en la eso lista es más de debatible. Peñíscola, que han hecho una buena liga regular y una buena Copa de España, pero porque los otros equipos han estado mal, no porque sea un super equipazo. Palma, que también no lo hemos dicho. También. Claro. Y Palma que está cerca de la final también. Independientemente de eso, No, es una- y que Peñíscola queda primero en la liga regular porque como el sistema del fútbol sala, el octavo puede ganar la liga o el séptimo o el sexto, los equipos grandes no se preocupan tanto de acabar primero o segundo. Si fuera directamente... El Jimby ganó la Liga el año pasado terminando quinto. Y este año... Y el Pozo queda muchas O veces el primero Pozo, en Liga que ha regular quedado y luego octavo. traerá que Claro, tiene ediciones. muchísimas veces. Y llegaba al Inter y haría... Cierra, Berto. Es una de las cosas que me acabas de quitar de la boca, pero lo prioritario en cuanto a los 2 equipos de la región es que da la sensación de que viendo que ha sido una temporada de mucho sub y baja, sobre todo en el caso del Pozo, que llegaban a este momento de la temporada, yo creo que en una línea relativamente ascendente, más claro en el caso de Jimby, y por eso creo que la eliminatoria está ultra mega abierta, más viendo el partido de ayer, pero que me parece una buena noticia dentro de para mí el desastre de temporada que ha sido la del Pozo, que por lo menos haya llegado a este momento de la temporada un poco con la flechita para arriba. Y ojo, porque el último partido de Liga regular, ahí en el Príncipe de Asturias, también fue bastante flojo para el equipo de Josan, pero creo que a mí me sorprendió bastante que el Pozo pudiera eliminar a Peñíscola. Me parece muy sorprendente, por mucho que diga. Sorprendente. Me parece sorprendente. Pero Viendo por a el este nivel- Pozo, Bueno, Pero por el eso nivel son que estaba opiniones, dando. tampoco vamos Claro. a A mí me volver parece ahí. sorprendente. Tampoco Claro, y vamos a volver viendo ahí. los resultados del Pozo Ahora bien, Murcia de José vale, Pero González. es verdad, Y pero por es verdad lo último- que ha dicho Souto, creo que es el primero que lo ha dicho. Lo más sorprendente es que el Pozo termina octavo en la Liga. Claro. y eso es un desastre. supuesto. Y siendo eliminado por el Betis. Pero el Pozo no acaba la liga regular porque el Peñíscola al nivel fuera tan sumamente bueno que el Pozo no pudiera, no, por sus propios errores. O sea, los que han estado mal ha sido el Pozo, el Inter Movistar que no ha estado especialmente fino, el Barça, pero no porque el Peñíscola fuera un equipazo brutal Motos. que pasara por encima de todo. Motos que nos vamos. Fermín, Acosta otra vez al palo. Cuarto. Sí, pero bueno, muy bien. En global muy bien, porque Acosta fue cuarto cerca del podio, Aldeguer acabó sexto y luego los novatos de Moto 3 que han Los subido niños, los dos los al podio. niños. Los niños que son muy buenos, Quiles y Carpe, la sensación de que, bueno, Acosta otra vez fue muy crítico con su equipo, pidiéndole más. Pero bueno, últimamente viendo bueno, los resultados pero parece que viendo alguna está algo mejoría. mejor. Sí, que parece que está mejor, que le están saliendo mejor las cosas. Los 2 top 6 en MotoGP, bueno, ojalá hubiera subido alguna al podio. Bueno, Aldeguer subió al podio en la carrera de sprint, que quedó tercero. O sea que bueno, yo creo que hay que dar por bueno el rendimiento global de los murcianos, por muy bueno, en el Gran Premio de Aragón. Y ahora Mugello, la siguiente. ¿Vas a decir algo? Era por Sí, ahí. no, era sencillamente ese componente que comentaba Fermín, las declaraciones de Pedro Acosta dándole el palito a KTM, creo que han sentado un poquito mal en Que Austria. ya no es novedad, es No es habitual novedad, casi. pero él comentaba que el año pasado con la Gasgas, que no era la moto pata negra de KTM, entrenando como está entrenando este año, si lo comparamos con lo del año pasado, hubiera ido en 2024 infinitamente mejor. Y yo creo que sobre todo él tiene la sensación de que por cómo está pilotando y por el talento que tiene, teniendo a lo mejor una moto como la de Fermín Aldeguer, que tampoco es una Ducati pata negra como la que tienen los hermanos Márquez, probablemente sí que podría estar un poquito más arriba. Y esas declaraciones yo creo que van a traer cola. En verano es cuando se empieza a mover todo el mercado de fichajes en el tema de las motos. No sé a ciencia cierta cuánto tiempo de contrato tiene con KTM, pero sí que creo que da la sensación de que este tipo de temporadas en las que las cosas no terminan de arrancar es en el mundo de las motos cuando se ve el cambio. Entonces vamos a ver cómo está el futuro en el medio plazo de Pedro Acosta en KTM. Pues si nadie más tiene... ¿Volvemos el año que viene o no? Sí. Aunque no haya subido el Murcia, ¿no? Sí, no, aquí en principio, mira,
sigue Digo yo, el mismo no soy el Murcia. sigue el presidente, sigue el director deportivo, sigue el entrenador. Y en la plantilla ya veremos si hacemos algún cambio o no hacemos algún cambio. A la tele, ¿no? Hay gente que está cumpliendo años y que no se renueva. Victorio, muchísimas gracias. Aquí Cadorini, que juega poco y todavía mete algún gol. Gracias. Berto, muchísimas gracias. Gracias. Y pequeño detalle muy rápido. Berto Lore Murón. Hemos tenido... renovación ya, por favor. Hemos tenido piragüismo este fin de semana en San Pedro del Pinatar, el equipo de allí de San Pedro, que ha sido campeones de España de piragüismo, kayak polo y acceden al campeonato de Europa. Así que, página polideportiva. Don José, gracias un año más. Muchas gracias a vosotros. Igual que a y a la Fermín casa. Noaín, gracias por Gracias. otra temporada Gracias por más. Gracias a todos, veremos si el año que viene tenemos alguna alegría más. Gracias a todos los que hoy no han estado, pero que se han estado en algún momento durante toda la temporada y por supuesto a los que están detrás, con los resúmenes, con las imágenes, con la realización y con todo lo que hay que poner para que el programa salga adelante. Que tengan todos un buen verano y en septiembre nos volvemos a ver. Gracias y adiós.